Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más al canal El Fisio YouTube. En esta ocasión tenemos la gran oportunidad de hablar con Alfredo Lerín Calvo, un fisioterapeuta especializado en fisioterapia neurológica. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Buenas, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí, un placer. Y pues nada, pues con muchas ganas de empezar ya con la entrevista y estas cositas. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con una presentación, ¿vale? Cuéntanos un poco, pues, quién eres, a qué, o cuál es tu formación, a qué te dedicas mayormente. Vale, pues bueno, yo soy Alfredo Lerín, ¿vale? Soy fisioterapeuta. Actualmente estoy trabajando en Neuron, que es una clínica de daño cerebral, con lo cual, pues evidentemente estoy un poquito más tirándome hacia la fisioterapia neurológica. Salí de la carrera y según salí hice el máster de fisioterapia avanzada en el dolor musculoesquelético, con lo cual el campo del dolor crónico también es un tema que me gusta bastante y en el que me gusta bastante meterme. Y de hecho actualmente, pues bueno, pues voy a empezar el doctorado un poco pues eso, orientado juntando el tema del dolor, el tema del dolor, bueno, de los pacientes con ictus y todo un poco unido pues, a la rehabilitación con terapia magnética transcraneal. Ah, muy bueno, qué interesante. Vale. Y ahora mismo tus principales áreas de interés entonces son pues la fisioterapia orientada a neuro, ¿no? Y al dolor. Vale. Eso es. Y ahora mismo tú, ¿dónde dirías que se encuentra la fisioterapia neurológica? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, yo creo que ahora mismo la fisioterapia neurológica se encuentra en un momento de cambio. O sea, la fisioterapia en general se encuentra en un momento de cambio, sobre todo lo estamos viendo con la musculoesquelética, en la que tenemos ahora mismo bastantes referentes que están abogando por ese modelo de cambio hacia un abordaje más biopsicosocial, pues eso, alejado un poquito del modelo biomédico. Y está calando bastante y en la musculoesquelética pues lo tenemos, es el pan de cada día. Sin embargo, en la neuro venimos de conceptos del neurodesarrollo bastante antiguos, bastante atrasados, que o sea, teniendo en cuenta que se han venido desarrollando debido a una gran experiencia clínica, actualmente la evidencia científica nos dice otra cosa y poco a poco van saliendo cada vez más profesionales que van orientando su formación hacia esta evidencia científica, hacia esa fisioterapia neurológica o ese abordaje neurológico más basado en la evidencia, con terapias intensivas, de las que probablemente luego hablaremos, la repetición, tal, darle mucho grado de libertad al paciente y que se alejan un poquito de esos anteriores conceptos del neurodesarrollo. Ujú. Sí, creo que estamos en una época de transición, un poquito más dirigido pues, al ámbito de la evidencia científica y de lo que se está publicando. Vale, y hablando de la evidencia científica, ¿qué nos dice la literatura científica sobre el tratamiento del paciente neurológico? En fisioterapia, ¿hay grados de evidencia o hay recomendaciones? ¿Ya se puede llegar a aplicar? ¿Qué nos dice? Sí, pues hay un artículo muy bueno que si quieres luego te lo paso para que lo dejes por aquí, Ujú. que va de esto precisamente, de que si es efectiva la terapia, es de la fisioterapia, es del 2014 y ya desde ese mismo momento, de hace ya 6 añitos, que tenemos una revisión que nos va diciendo que al final lo que es el tratamiento neurorehabilitador, aparte del proceso de recuperación funcional, vamos a tener un proceso de recuperación que vamos a favorecer con toda esta terapia, ya no solo de fisio, también tenemos que meter a nuestros compañeros terapeutas, neuropsicólogos, logopedas, que vamos a ir remando muchos en el camino de la rehabilitación y sí se ha visto que tenemos fuerte evidencia de que la fisioterapia neurológica con el tratamiento mejora la capacidad funcional de los pacientes, con lo cual no solo tenemos la parte de recuperación funcional, que tenemos bastante debido a la lesión y luego a la recuperación posterior, sino que también tenemos que favorecer todo ese proceso. Ujú. Vale, y luego te quería preguntar, Alfredo, una cosa que es muy común. Pues hay muchas personas que piensan pues, que el paciente neurológico realmente tiene una limitación funcional, tiene una alteración de la marcha, una alteración de la calidad de vida, pero que no hay dolor. Entonces, cuéntanos sobre el paciente neurológico y el dolor. ¿Por qué es tan importante abordar el dolor en estos pacientes?
Pues sí, mira, acerca del dolor, pues mira, para empezar, voy a empezar abordando con que tratamientos como tal que tengan evidencia de estudiados en dolor en el paciente neurológico, actualmente en la literatura hay muy, muy, muy poco. De hecho, hay una revisión de hace poquito que nos habla de estos tratamientos efectivos y directamente nos menciona algo de la educación, sin referenciar ningún ensayo con personas con daño cerebral, sino directamente con personas con dolor crónico, que ya sabemos que evidentemente es una herramienta potentísima para el dolor. Y sin embargo nos hablan de tratamientos pues, de farmacología principalmente, de terapia pues no invasiva, como puede ser la magnética o la eléctrica, la corriente eléctrica o la corriente magnética, pero actualmente el tratamiento para el dolor en el paciente neurológico se basa en farmacología, antidepresivos tricíclicos y se ve que además no son efectivos, que no estamos consiguiendo efectos en el dolor de esos pacientes. Con lo cual, ya desde primera base tenemos un tema que aborda a gran parte de la población con daño cerebral. Se estima también que del 40 al 60% de las personas con daño cerebral llegan a desarrollar dolor crónico, que es incluso mayor porcentaje que las personas que sufren dolor y terminan desarrollándolo. Sí. Con lo cual, pues, es bastante interesante abordarnos y meternos en ese papel. Pero la gente no se ha metido. ¿Por qué? Porque lo principal que también lo solicita la persona es recuperar la marcha y el entorno familiar, recuperar la marcha, recuperar la movilidad del brazo, recuperar tal. Y al final tenemos ahí un proceso de dolor en gran parte de las ocasiones que nos está limitando esa capacidad funcional, nos está limitando la recuperación, nos está limitando la función, nos está limitando la propia plasticidad, se están generando cambios plásticos desadaptativos debido al dolor y no estamos abordándolo. ¿Por qué? Porque queremos que el paciente ande. No, el paciente igual no puede andar porque tiene un dolor crónico, por eso no puede andar. Entonces, el abordaje del dolor es complejo, es muy extenso, desde la trauma ya de por sí, y cuando nos metemos en el mundo de la neuro se complica todavía mucho más. Actualmente, niveles de evidencia como tratamiento de fisioterapia no hay. Entonces, hay un par de ensayos con terapia espejo, hay algún case report, pero estamos en la base de la pirámide, tenemos todavía mucho por subir. Entonces es un tema muy interesante y en el que hay que ahondar bastante. Sí, sí, sí. Y tú, bajo tu experiencia clínica, tú dirías que el paciente neurológico sí que tiene dolor, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento de la fisioterapia en el dolor? O sea, ¿realmente tú ves que a la vez que mejora patrones o a la vez que mejora la marcha, el movimiento, disminuye dolor o no suele ser así? En gran parte hay veces que sí es así. Sin embargo, el problema viene cuando el dolor es lo que nos está limitando la recuperación de la función. Evidentemente, cuando estamos hablando más de trauma, al recuperar función, estamos consiguiendo recuperar o disminuir dolor en gran parte de las ocasiones. Va muy ligado. Sin embargo, cuando el dolor es el que nos está limitando la función, en el caso del paciente neurológico, y estamos centrándonos en la función, estamos teniendo una perspectiva errónea. Tenemos que irnos al punto que nos está limitando en ese momento la recuperación del paciente y luego ya irnos a la función. Entonces, en este caso, yo personalmente sí que he intentado y he tratado con distintos tipos de pacientes, pues distintos tipos de dolor, desde hombros dolorosos a síndromes de miembro regional complejo, que también es bastante prevalente en el caso de la fisión neurológica, a casos de sensibilización central, como el dolor central post-ictus, que se suele dar por una lesión en la vía espinotalámica, y es súper interesante también el tema, y con disminución de con disminución en las puntuaciones de EVA, de las intensidades de dolor. Es un tema que se puede abordar. Tenemos herramientas que yo personalmente me llevo desde la trauma hacia la neuro, pues como la terapia manual, como el ejercicio principalmente y como la educación terapéutica. El paciente neurológico, es cierto que depende del paciente, va a costar más o menos debido a problemas de memoria, de atención, más a nivel cognitivo, que el programa de educación terapéutica sea eficaz. Sí. Pero el caso es adecuarlo a ese paciente.
Vale, y ahora mismo, ¿cuáles serían los tratamientos actuales para dolor en paciente neurológico? Los que has ido comentando, ¿no? Terapia de espejo, muchas, digamos, terapias y tratamientos que ya desde la trauma se utilizan, hay evidencia y que muchas veces pues, se pueden llegar a utilizar con determinados pacientes, ¿no? Efectivamente, el trasladar lo que se ve en la trauma, que tenemos que es efectivo para el dolor, específicamente al dolor crónico, porque hay muchas veces que por lo que hemos comentado antes, ese dolor se cronifica en el paciente neurológico y pasarlo de la trauma al dolor, es decir, pues, o sea, a la neurorehabilitación. Es decir, pues eso, ejercicio, educación, terapia manual, ahí tenemos, pues eso, terapia espejo, observación de acciones. Vale. Otra pregunta que se hace mucha gente es si realmente el paciente neurológico o se puede rehabilitar a un paciente neurológico haciendo ejercicio aeróbico. ¿Eso es algo que tenga evidencia científica o cuál es tu opinión con este tratamiento? Tenemos evidencia bastante sólida de que el ejercicio aeróbico va a mejorar la capacidad de aprendizaje, es decir, tenemos evidencia suficiente para decir que el ejercicio aeróbico aumenta los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, de BNDF, que es un factor que favorece la plasticidad. Tenemos evidencia de que a su vez también genera cambios plásticos a nivel de que aumenta volumen sanguíneo en zonas relacionadas con memoria, con funciones ejecutivas, con lo cual también nos apoya mucho hacia otras áreas de recuperación del paciente, como la neuropsicología o la logopedia. Y luego, aparte, sí que se ha visto que el trabajo aeróbico unido al trabajo de control motor o al ejercicio, al entrenamiento orientado a tareas, favorece la adquisición del aprendizaje motor, con lo cual lo que tenemos con el ejercicio aeróbico es una ventana para favorecer muchísimo más todos los procesos de aprendizaje motor, que al final es en lo que se va a basar en gran parte la rehabilitación neurológica. Además, si tenemos en cuenta que la capacidad física de la persona que sufre daño cerebral se reduce, pues para ponerte un ejemplo, lo que supone un MET en una persona sin daño cerebral supone 1,5 METs en una persona con daño cerebral. Se sacó en una revisión también del 2014, o así, también bastante interesante, que si quieres luego te la dejo por ahí. Y con lo cual todas las actividades de la vida diaria van a estar limitadas por la propia capacidad física de ese paciente. Luego ya independientemente de que pueda hacerlas o no a nivel motórico, con lo cual ya vamos a tener una limitación bastante importante en ese esquema de la función, en esa parte de la resistencia cardiovascular. Vale, ¿y cuál dirías tú que es la dosis que se recomienda en la literatura en ejercicio aeróbico para estos pacientes? Pues en la literatura lo que se recomienda es, sobre todo, hacer una gamificación en función del estadio en el que nos encontramos del ictus. No es lo mismo los riesgos que nos puede conllevar la aplicación del ejercicio en un paciente agudo a los 3 días de haber sufrido el accidente cerebrovascular o irnos a una etapa subaguda en la que ya nos vamos un poquito más adelante a irnos con pacientes crónicos. Entonces, en primer lugar, hay evidencia ya que nos dice más o menos en torno a qué niveles nos podemos ir moviendo ya. La evidencia también sugiere que un trabajo con una actividad, un trabajo aeróbico con una actividad moderada, en torno al 6-7 de la escala de Borg modificada, nos va a dar buenos resultados. E incluso están saliendo ya ensayos en los que se ve que igual la inclusión de más intensidad dentro del ejercicio, incluso hay alguno que empieza a meterse con entrenamientos interválicos muy adaptados al paciente neurológico, en el que conseguimos llegar a esos niveles de fatiga bastante altos, de moderada a intensa. Pueden ser muy interesantes para favorecer el desarrollo plástico y para favorecer la capacidad aeróbica. No solo la capacidad aeróbica, es que estamos metiéndonos también con el resto de áreas que son muy importantes para la recuperación funcional del paciente neurológico.
Ujú. Vale, y ahora pasándonos un poco como al otro polo, que sería lo que es la fuerza, yo y muchas personas se plantean si realmente la espasticidad, el músculo espástico es un músculo débil o es un músculo fuerte. Es decir, muchos años se ha tenido pues la teoría de que los músculos espásticos no se pueden entrenar con fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia sobre el entrenamiento de fuerza en pacientes neurológicos? Igual, bueno, hoy mismo en una charla de la SEFIP, en el Congreso de la SEFIP, estaba hablando Sergio Lerma acerca del entrenamiento de fuerza en niños con parálisis cerebral, que de hecho recomendaba 2-4 veces por semana el entrenamiento de fuerza con ejercicios funcionales de grandes grupos musculares para este tipo de pacientes, que normalmente hablamos de daño neurológico y nos vamos directamente al daño cerebral, al ictus directamente, y no, pues bueno, también tenemos daño cerebral como parálisis cerebral u otras alteraciones del sistema nervioso central como puede ser un Parkinson, un Alzheimer, una lesión medular. Entonces, pues bueno, para empezar ya, pues dejando de lado que con niños de parálisis cerebral ya está bastante recomendado. Jona Novak también lo recomendó en su revisión de semáforos, que la sacó este año mismo, actualizada. Y en cuanto al ejercicio de fuerza en el paciente neurológico con ictus, por ejemplo, sí que tiene algo más de discrepancia. Con respecto a la espasticidad, está claro que no aumenta la espasticidad. Un músculo espástico es un músculo débil, porque es un músculo que simplemente tiene un tono aumentado, por las razones que sean, un aumento en el reflejo, tal, pero es un músculo débil, con lo cual trabajar ese músculo, la fuerza de ese músculo nos va a venir bien en función del objetivo que tenga el paciente. Si el objetivo del paciente es sujetar una bolsa de la compra mientras va caminando, por mucho que tenga una reacción de espasticidad en el brazo, esa bolsa se le va a caer si no entrena la fuerza de prensión, por ejemplo. Con lo cual, el trabajo de fuerza en todo este tipo de pacientes nos puede dar mucho si está enfocado hacia el objetivo. Si bien es verdad que si tenemos revisiones que nos dicen que el trabajo de fuerza evidentemente mejora la fuerza y mejora distintas capacidades funcionales, sobre todo a nivel del miembro inferior tenemos bastante evidencia. También tenemos otras revisiones que nos dicen que si el trabajo de fuerza no está orientado hacia un propósito, no tiene ningún sentido trabajarlo con el paciente neurológico. No tiene sentido que yo trabaje un press banca de cuádriceps, así porque sí, para conseguir que tenga una mayor estabilidad, por ejemplo, en ese miembro afecto. Lo que tenemos que trabajar es, pues igual que en la trauma, orientarlo hacia la función, orientarlo hacia la tarea y ya de ahí empezar a sacar el trabajo de fuerza, porque si no, no tiene ningún sentido ese trabajo. Bueno, pues ha quedado ya un poco aclarado el tema de que el músculo espástico es un músculo débil, ¿no? Que se puede entrenar fuerza y siempre la importancia de orientarlo pues un poco al día a día y a la función del paciente. Vale, te quería preguntar, Alfredo, ¿hacia dónde se dirige ahora mismo la rehabilitación neurológica? ¿Tú qué crees que va a pasar de aquí a unos años? ¿Cómo nos vamos a ver en este campo? Bueno, pues yo creo que ahora mismo todo el tema de la rehabilitación con robótica está cogiendo bastante peso. No sé hasta qué punto llegaremos con la parte robótica. Sí que es verdad que, igual como todo, aplicado con un razonamiento clínico previo detrás, es una herramienta súper útil. Es una herramienta que te favorece el llegar a mucha cantidad de repeticiones para favorecer ese aprendizaje de un gesto motor y para favorecer pues al final todos esos ejercicios de control motor nos dan una herramienta buenísima, nos dan una herramienta muy buena también aplicada, por ejemplo, a la marcha. Tenemos robots de efector final, tenemos exoesqueletos que igual, dependiendo de la clasificación que tenga el paciente en cuanto a la ambulación, pues van a ser más interesantes la aplicación de unos o de otros. No porque yo ponga un paciente en un exoesqueleto va a caminar mejor sí o sí. No, tenemos también nuestros niveles de evidencia de a qué pacientes les viene bien ese tipo de robótica. Con lo cual yo creo que la robótica es un tema súper interesante y que va a coger bastante fuerza en el futuro. Se está viendo ahora mismo que los tratamientos intensivos y
y que son transdisciplinares, en los que hay un equipo, pues eso, de logopedas, terapeutas, fisios, neuros, que trabajan en conjunto hacia un objetivo específico del paciente. Están cogiendo mucho peso porque es hacia donde nos lleva la evidencia. Tratamientos muy intensivos, la evidencia habla de a partir de 3 horas, incluso van saliendo ya más estudios de 4 a 6 horas incluso de tratamiento rehabilitador seguido cada día para el paciente. Y bueno, el aprendizaje orientado a la tarea, el meternos directamente en la tarea como tal, el ejercicio de fuerza y el ejercicio aeróbico son ahora mismo lo que más evidencia está teniendo, sin dejarnos de lado, por supuesto, terapias que favorecen mucho esa parte de aprendizaje motor, como puede ser la restricción del lado sano. Y a mí lo que me llama la atención, bueno, en el caso de la fisioterapia, sí que es verdad que siempre se intenta abogar por ese equipo multidisciplinar, transdisciplinar, en el que todos colaboramos, trabajamos juntos, pero pienso que en muchas especialidades es más complicado. Por ejemplo, en la trauma es más difícil, pero sin embargo en neuro parece como que si no se hace así es muy difícil avanzar, ¿no? Entonces, ¿cuánto de importante es el trabajo multidisciplinar en la fisioterapia neurológica? Al final es lo que te va a dar la recuperación del paciente como tal. Va a haber, cuando estamos hablando de un daño cerebral, pues al final lo que buscamos es abordar todas las áreas que están afectadas. Yo, con un paciente con afasia, no estoy capacitado para trabajar esa afasia, no estoy capacitado para trabajar esa capacidad. Una disfagia o multitud de capacidades funcionales que estén alteradas en este paciente. Sin embargo, si yo desde mi tratamiento como fisioterapeuta refuerzo el objetivo que tiene ese paciente con el logopeda, por ejemplo, con respecto a su afasia, estamos consiguiendo una mayor contribución a ese área aparte, desde otro ámbito, desde una clínica en la que está haciendo ejercicio y está favoreciendo esa parte de afasia, y luego aparte por la propia seguridad de los pacientes. Te quiero decir, si tenemos un paciente con disfagia, pues también tenemos que tener eso en cuenta desde la fisioterapia, o si tenemos un paciente que desde fisioterapia hemos visto que la saturación en bipedestación empieza a bajar a partir de cierto tiempo, pues oye, si quieres trabajar ciertas tareas de neuropsicología en una bipedestación, pues ten controlada también la saturación. Al final, lo que buscamos es un abordaje lo más completo posible del paciente, porque es un paciente que tenemos que intentar sacar la máxima capacidad funcional, y es un paciente que tiene un límite puesto prácticamente en casi todos los casos por la recuperación espontánea, en el que a partir de aquí no vamos a poder subir, con lo cual todo lo que tenemos de terapias conjuntas, todo lo que podamos aunar desde todas las áreas, va a ir a subir todo ese nivel. Vale, muy interesante. Luego también otra cosa que muchas veces nos preguntamos es, el paciente en fisioterapia neurológica suele llevar por lo general más tiempo de tratamiento que a lo mejor un paciente en trauma o un paciente en otro campo. Entonces, muchas veces pues la gente piensa que realmente un fisioterapeuta que trata en neuro no se preocupa mucho de lo que es que el paciente sea autoeficaz, consiga la dependencia y consiga pues el separarte lo antes posible del fisio, sino que muchas veces se piensa pues que son tratamientos muy a largo plazo y tal, y el paciente, pues eso, ¿qué hay de la dependencia que tiene el propio paciente neurológico a la fisioterapia? O al revés. Sí, yo creo que es un poco codependencia de uno para otro y del otro para uno. Yo creo que desde siempre se ha estado viendo esa correlación de tienes que seguir trabajando, ya te da un ictus, ya tienes que seguir trabajando, tienes que ir yendo al fisio para toda la vida, y hay casos y casos dentro de la fisioterapia neurológica. La idea es abogar, igual que en trauma, por la mayor capacidad funcional y la mayor autoeficacia que pueda tener el paciente. Si el paciente es capaz de
salir de clínica, mira, no tenemos más objetivos para trabajar, ahora mismo estamos en un punto de recuperación total, pues ya está. Sin embargo, ese caso, que es tan bonito, no se da siempre. Entonces, en estos casos en los que no se da, hay que intentar jugar a buscar ese equilibrio de, vale, tienes toda la capacidad funcional que hemos podido conseguir, ahora mismo tú quieres fisioterapia por X, porque también los propios pacientes tienen miedo a la parte de, vale, llevo 2 años desde que sufrí el ictus haciendo rehabilitación. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a volver hacia atrás porque ya dejo la rehabilitación? No es cuestión de eso. Es cuestión de que la rehabilitación la adaptes tú en casa. Es decir, cuando ya no tenemos más objetivos funcionales que quieras cubrir o en los que podamos ayudarte como tal, que hay también un poco crítica hacia nosotros mismos. Si no podemos abordar un objetivo de un paciente, no podemos abordar un objetivo de un paciente, por lo que sea, porque hemos visto que la capacidad funcional que podemos lograr conseguir con él no es viable o lo que sea. Y tenemos que ser también nosotros autocríticos y decirle, mira, yo personalmente no creo que podamos llegar a conseguir este objetivo. Punto. Y no pasa nada. Y no vamos a ser peores terapeutas. Simplemente estamos adoptando una realidad. Tenemos un daño cerebral y es una lesión muy grave. Entonces, pues vamos a tener que llegar hasta un límite de capacidad funcional, el máximo posible, y a partir de ahí, pues intentar conseguirlo. Intentar darle mucha autoeficacia a ese paciente que deja la fisioterapia. Ve a hacer rehabilitación por tu cuenta al gimnasio. Haz ejercicio aeróbico, de fuerza. Sigue manteniéndote en contacto con neuropsicólogo, aunque no sea todos los días, aunque sea una vez al mes, si es que de verdad necesitas esa dependencia. Y luego ya posteriormente ir dejándolo. Pero sí que es verdad que desde los principales modelos más clásicos hay una correlación de terapeuta-paciente que se genera mucha adherencia terapéutica y hay un momento en el que no se quiere soltar y eso no es bueno para ninguno de los dos lados. En primer lugar, porque nosotros cronificamos pacientes y lo que hacemos es que dejen de ser autoeficaces, que su percepción de autoeficacia vaya a menos y que generen dependencia hacia nosotros. Y luego, por otra parte, de ellos mismos, el ser capaces de alejarse de nosotros. Que, o sea, si es necesario de verdad, que hay veces en las que es necesario o que puede llegar a ser necesario, como es el caso de las parálisis cerebrales, pues oye, pues es necesario. Pero si hay posibilidad de que ese paciente siga haciendo rehabilitación por su cuenta, adelante. Sí, es bastante interesante y que muchas veces pues depende un poco de los dos, tanto del fisio como del paciente. Vale, y te quería preguntar, ya cambiando un poco pues a tratamientos novedosos que pues muchas veces oímos y que se están cada vez introduciendo más, preguntarte pues cuál es tu experiencia o tu opinión usando, por ejemplo, la terapia de restricción de movimiento en el paciente neurológico. Pues mira, la terapia de restricción del movimiento es una terapia que está consiguiendo ahora mismo muchísima evidencia, tiene ya muchísima evidencia debido al aprendizaje de no usos, están haciendo protocolos cada vez más modificados porque al principio eran muy estrictos, se tenía que tener ciertos grados de extensión de muñeca, entonces había una limitación muy grande para una gran cantidad de pacientes, tenían que ser pacientes muy específicos que entrarán dentro de ese protocolo. Ahora se están modificando para intentar acoger cada vez más este tipo de pacientes, más pues, pacientes un poco más generalizables, más que vemos en la clínica. Y como experiencia personal me parece que la terapia de restricción del movimiento es una terapia intensiva en la que tanto terapeuta como paciente acaban agotados, pero después de terminar esas 2-3 semanas es muy gratificante el cambio que se llega a conseguir. De hecho, ahora mismo incluso hemos estado en Neuron aplicando un protocolo de restricción del miembro inferior pues con uno de nuestros participantes y se han conseguido mejoras obvias en la capacidad funcional y sobre todo
que el hecho de estar constantemente, por ejemplo, planteándole al paciente, oye, ¿puedes hacer esto? O ¿con qué calidad estás haciendo esto? De manera subjetiva, él mismo lo puntúa en la MAL, en la escala de clasificación de la actividad. Eso mismo genera cambios conductuales en el propio paciente de decir, joder, ¿y yo por qué no estoy encendiendo la luz con mi lado afecto? Puedo probar. ¿Y con qué calidad lo haces? Y al día siguiente le ha estado dando, tal, ha probado y, pues lo hago muy mal, tal. ¿Y por qué? ¿Por qué lo haces muy mal? Pues yo le doy un 2 de 10 con respecto a cómo lo hacía anteriormente, porque lo hago con la mano cerrada, lo hago tal. Y al final lo que tú buscas también es ese cambio, es el exponerle constantemente a ese tipo de actividades que al final él va a tener en la vida diaria. Con las terapias de restricción no soy ni mucho menos un experto en este tema, pero se generan tareas de shaping que se practican en clínica. Son tareas que duran entre 30 y 45 segundos y que se aplican un total de 10 veces cada tarea. A su vez, se generan en total unas 10-15 tareas, con lo cual eso requiere mucho tiempo en clínica. De ahí que los programas sean intensivos, de ahí la importancia de generar un programa intensivo. Son estas tareas de shaping, son actividades que están muy cuantificadas, están muy medidas, como por ejemplo, tenemos que colocar el vaso a 50 centímetros de la persona para que llegue tal. Están muy medidas, se va calculando todo eso y progresando cada una de esas variables. Con lo cual, al final lo que buscas es repetición, muchísima repetición de distintas tareas muy cortas y al final lo que vas a buscar es el aprendizaje motor de una gran cantidad de tareas. A su vez, tienes que mandar un paquete de transferencia para que él haga ciertas actividades en casa. Y luego, por otra parte, le vas a pautar que se vaya exponiendo a las actividades de la vida diaria que están recogidas en la MAL como tal, para que el propio paciente se vaya dando cuenta y vaya generando esos propios cambios conductuales de, por ejemplo, con la restricción del miembro inferior, pasar una puerta sin apoyarme en el marco. ¿Por qué no lo hago? Tengo la capacidad de hacerlo. O pasar por encima de un objeto. Si tengo la capacidad de hacerlo. Y ahí es cuando ellos mismos se ven y se dan cuenta de que, joder, muchas veces se están limitando. De hecho, uno de los principales motivos por los que nos limita la vuelta a la participación de los pacientes con ictus es ese miedo a esa podemos decir incluso, no tanto kinesofobia, pero sí que tenemos que modificar nuestros programas en gran cantidad de ocasiones hacia una exposición graduada para disminuir esa fobia o ese miedo a distintas situaciones de la vida diaria, porque no lo hemos probado. Por ejemplo, te quiero decir, saltar o que un paciente neurológico salte es algo que de primeras él no contempla, porque él desde el comienzo de su rehabilitación se ve envuelto en una burbuja en la que él es una cosita entre algodones y que no se le puede exponer a ciertas situaciones porque, ojo, a ver si te vas a caer, que también tienen mucho miedo por ello. Entonces, favorecer todas esas conductas, al final lo que estamos favoreciendo es el miedo de evitación, que estamos favoreciendo también con los modelos de trauma. No se exponen directamente a esas situaciones y no ven que ellos mismos puedan hacer ciertas cosas que al final tú ves que tienen capacidades motoras que superan las demandas, pero no se exponen. Entonces, hay que intentar también cambiar un poquito toda esa mentalidad y en lugar de sobreproteger a ese paciente neurológico, también cogiéndolo un poco con pinzas, dependiendo de la afectación que tenga. Si tenemos un frontal, que no tenemos ningún tipo de inhibición, pues igual sí que hay que protegerlo un poco, porque si no se va a exponer en cierta medida a situaciones que van a ser peligrosas para él. Pero todo lo que sea llevar al paciente hacia la autoeficacia, hacia que él pueda realizar ciertas cosas, para adelante. Uh-huh. Y realmente cuando tú le comentas a un paciente que le vas a restringir el lado no afecto, su lado sano, ¿cómo se lo llegan a tomar ellos? ¿Cuál es su primera reacción? Hombre, depende. Al final ten en cuenta que estás limitándole mucha
mucha participación y mucha actividad que tiene en la vida diaria. Además, los protocolos de restricción del miembro superior en este caso llevan consigo la restricción durante varias horas al día de ese miembro superior, con lo cual actividades que ellos realizan con la mano menos afecta de por sí, se ven obligados a realizarlas con una mano que no tiene las capacidades como para cubrir esas demandas en muchas ocasiones. Con lo cual es una terapia que en muchos casos es muy frustrante. De hecho, una de las limitaciones a nivel cognitivo es la frustración o la depresión también en estos pacientes, porque es un tipo de terapia que en muchos casos llega a ser muy frustrante para el paciente. Entonces, por eso también la idea de firmar contratos de compromiso, contratos conductuales con los pacientes, para que ellos mismos sean los que dan el paso de, vale, me comprometo a llevar la restricción durante X horas al día e intentar hacer todo con mi mano más afecta, etc., etc. Porque al final el paso no tiene que salir de nosotros, tiene que salir de ellos. Sí, sí, sí. Vale, y claro, esto está dentro como un poco de los tratamientos intensivos, ¿no? De las terapias intensivas, de muchas horas de tratamientos. ¿Hay algún inconveniente económico para el paciente, para la familia? ¿O se ha dado el caso tú que hayas vivido en algún momento en el que pues, se le comunique al paciente, pues esto es así, la evidencia nos dice que son tratamientos de muchas horas, muchos días? ¿Esto ocurre? O sea, ¿hay algún inconveniente con estos tratamientos intensivos? Evidentemente, el tema económico es una parte que nos limita muchísimo en cuanto al tratamiento. Es una parte que nosotros personalmente, yo personalmente no tengo acceso a meterme en ello como tal, pero sí que es verdad que al estar haciendo este tipo de terapias en clínicas privadas, que al final la gestión de las mismas tiene bastante que ver o sea, a nivel económico, pues al final son muchas horas. Esas muchas horas requiere de muchos profesionales. Si además son clínicas como las que están, como Neuron, por ejemplo, en las que tenemos pues, distintos tipos de robótica y tal para fomentar todavía más aprendizaje, al final nos quedamos con eso. Son terapias que al final suponen un agravio económico muy grande, y hay pacientes que evidentemente dicen eso, dicen, yo ahora mismo no puedo venir aquí todos los días 4 horas o 3 horas a estar tratándome porque no puedo económicamente. Entonces, esa parte es un factor que nos está limitando, y es un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de la aplicación de todas estas terapias. Soluciones, pues intentar educación a la familia, para seguir trabajo en casa, un poco fomentar ese intensivo fuera de la terapia y aplicado a las actividades de la vida diaria, pero al final la parte económica es un tema que nos va a limitar en gran parte ahora mismo. Vale. Te quería preguntar un tema controvertido, ahora que pues, se está utilizando mucho la estimulación transcraneal y demás. ¿Tú piensas que nos estamos adelantando al momento perfecto o piensas que se está llevando bien todo el tema este de la investigación y que muchas personas pues, están deseando ya tenerlo en sus clínicas para poder empezar a utilizarlo con los pacientes? Sí, a ver, yo creo que al final son técnicas que requieren de la supervisión de un profesional médico. Ahora mismo no estamos capacitados para responder, me voy al extremo, ante una terapia magnética transcraneal, ante un ataque epiléptico. No estamos capacitados como fisioterapeutas para atenderlo, y es una situación que puede pasar y que se nos puede dar. Los riesgos con la corriente transcraneal, la TFS, son mucho menores, y ahí es donde está apareciendo un poco más el papel de la fisioterapia. Yo creo que hay que tener cautela. Yo creo que estamos siguiendo, no es una técnica que esté aplicando en gran cantidad, así como primera línea en ninguna clínica específica,
pero sí que creo que hay que tener cuanto menos pies de plomo, ir andando con cuidado con respecto a la utilización de estas técnicas y siempre bajo la supervisión de un médico, porque si no lo que hacemos es llegar el paciente y decir, bueno, pues este paciente para favorecer el aprendizaje le coloco la TDCS, que es más sencillita que la magnética, y me pongo a trabajar cuando en verdad necesitamos que ese paciente haya pasado unas pruebas antes médico y que nos den el ok para poder trabajar con ello. Vale. Y otras técnicas que también están muchas veces en tela de juicio son las técnicas o las terapias de Boita. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo personalmente, bueno, en población adulta hay bastante evidencia, yo sé que hay bastante evidencia, por lo menos, de que no son efectivas directamente, de que hay multitud de terapias que estamos teniendo y que tenemos muchísima más efectividad, con lo cual yo creo que estos conceptos antiguos del neurodesarrollo, sobre todo especialmente Boita, yo creo que tenemos que, basado en los reflejos y tal, debemos ir abandonándolos porque al final la base neurofisiológica o en la que sustentan no casa con las bases de la neurociencia actuales. Eso en el tratamiento por adultos, en el tratamiento con adultos, perdón. En el tratamiento con niños, pues directamente te digo que no tengo experiencia, no he buscado sobre el tema, me consta que hay alguna compañera que lo ha utilizado. Yo personalmente, por lo que he estado leyendo así de pasada, no creo que sea la mejor herramienta para utilizar en la fisioterapia pediátrica neurológica. Yo creo que igual tenemos otro tipo de técnicas que nos van a dar mejores resultados, pero lo que sí está claro es que a nivel de fisioterapia o de rehabilitación neurológica en adultos es un concepto que debemos abandonar desde ya. Vale. Ahora ya, pues, cambiando un poquito a la situación actual, te quería preguntar, pues, ¿qué tal ha sido la situación de la COVID-19 en el sector de la fisioterapia? Pues, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo habéis gestionado vosotros en vuestra clínica? Desde que empezó hasta la fecha. Bueno, nosotros como clínica, cuando empezó pues esto, todo el tema del COVID y tal, que fue ya pues eso, a finales de febrero, principios de marzo, ya cuando se veía bastante candente, sí que se vio que empezó a haber una disminución bastante marcada del flujo de pacientes, que ya se veía que pues eso, había cierto miedo entre la población, nosotros tampoco disponíamos de los EPIs necesarios. Cerramos, pues creo que la semana de antes del estado de alarma, o más o menos, no recuerdo muy bien. Y luego, en cuanto pudimos empezar a trabajar de manera segura y con muchísima cautela, empezamos otra vez a trabajar por eso. Al principio estábamos con 3-4 pacientes al día la primera semana, igual te puedo decir, en abril, a finales de abril ya, 3-4 pacientes al día, desinfectando, que eso, pues eso lo seguimos haciendo actualmente, pero desinfectando todo el rato, dejando mucho tiempo entre paciente y paciente. Tampoco la gente quería exponerse, estamos hablando de finales de abril, principios de mayo, la gente no salía de casa todavía, y también había un poco como de reticencia de nosotros mismos por ir a trabajar, que cuando estábamos, yo me acuerdo al principio, estábamos trabajando una terapeuta ocupacional y yo, estábamos Ana Casado y yo nada más trabajando ahí en Neuron, y había como cierta reticencia de, bueno, pues vamos a intentar mantener todo el espacio que tal, intentar mantenerlo lo más lejos posible. Y ahora actualmente ya nos hemos adaptado bastante a esta situación, hemos entrado en plantilla el resto de compañeros, la situación ha cambiado drásticamente, pese a que la rehabilitación neurológica que hacemos nosotros en nuestro centro, por ejemplo, dista muchísimo de otro tipo de fisioterapia como la traumatológica de mutuas y tal, en el que los pacientes están mucho más juntos, comparten mucho mayor material. Nosotros tenemos 1 hora por paciente, tenemos una distribución de salas bastante amplia, que nos permite también trabajar bastante cómodos con respecto a este tema.
pero sí que ha supuesto un cambio en cuanto a la organización de pacientes por hora, por ejemplo, que pacientes por sala también, que tenemos un límite por cada zona. Y al final, pues claro, es un cambio sobre todo de eso, de intentar ganar mucho espacio y de no juntar muchos pacientes. Ahora hemos abierto una nueva clínica, pues nos viene fenomenal porque podemos distribuirlos todavía más, pero llegaba un punto en el que, claro, tenemos una limitación de espacio físico y a partir de ahí tenemos que seguir trabajando. Yo personalmente, a mí en las terapias como tal, no me ha influido en gran medida porque al final pues te organizas, te buscas más o menos tu sesión, cómo la vas a hacer, dónde la vas a hacer, desinfectas todo lo que puedas, tal, y vuelves con el siguiente. O sea que tampoco, yo creo que en el aspecto de la fisioterapia neurológica no ha afectado en tanta medida, ya una vez pasado todo el periodo de confinamiento y tal, sobre todo por eso, porque los tratamientos individuales y tal nos favorecen mucho. Otra cosa sería el tratamientos grupales que se hacen en otro tipo de centros en los que ya hay. Yo personalmente no sé cómo nos ha afectado, pero yo creo que también nos induce un poquito al cambio, que también es lo bueno que podríamos sacar de todo este periodo de la fisioterapia. Sí, esa es la siguiente pregunta que te quería comentar, que si tú piensas que realmente pues, esta situación ha llegado a cambiar la fisioterapia, o sea, si realmente estamos hablando, porque hay ya gente que habla pues, de una nueva fisioterapia, de una fisioterapia post-COVID, o bueno, en era COVID, que pues, ha inducido un poco más esa autoeficacia de los pacientes, esas terapias a través de los ordenadores, todo esto, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que ha sido una ventana que nosotros yo creo que hemos aprovechado bastante bien. Al final lo que te ganas con la telerehabilitación, con esta rehabilitación por ordenador o tal, es fomentar muchísimo esa autoeficacia del paciente, con lo cual yo creo que al final a nosotros nos ha venido bien en ese aspecto y de hecho las revisiones así nos lo indican. Todas las revisiones que vemos de telerehabilitación nos muestran resultados comparables a la rehabilitación convencional en el centro de fisioterapia. Con lo cual lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar todo este tirón, aprovechar toda esta evidencia para generar ahora el cambio y sacar a los pacientes de estar todo el día en la clínica. Igual no es necesario. Igual al final lo que hacemos generando pautas de terapia manual todos los días, por ejemplo, es no solo una mayor dependencia para con el fisioterapeuta, sino incluso generar efectos adversos con la terapia manual. Si el que al final tenemos que hacer una correcta pauta y distribuirla en días. Si esos días nos vienen marcados por la propia gestión del centro, estamos yendo en contra de la rehabilitación del paciente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ojalá sea esto pues un momento en el que sepamos coger un poco la ola y sepamos un poco reconducir cómo llevarlo. Vale, te quería preguntar cómo ves tú lo que es el mercado laboral de la fisioterapia actualmente en España. Hay mucha gente pues, que ha terminado la carrera y que se ha encontrado pues, situaciones que a lo mejor durante los 4 años no se había imaginado y te quería preguntar un poco pues, cómo lo ves y cómo ves lo que es el tipo de trabajos, de contratos, la valoración social que se ofrece y que se ve. Vale, pues a ver, yo creo que con respecto a este tema todavía tenemos bastante que trabajar con respecto al mercado laboral. Lo sé yo por propia experiencia de que estuve poco tiempo en el paro antes de entrar en Neuron y lo sé también por propios compañeros que actualmente o te piden muchos años de experiencia o te piden tener osteopatía, pilates, tal, o es rara la clínica que te dice que teniendo cualquier otro tipo de formación en fisioterapia, que adelante que trabajes con ellos y además qué tipo de clínicas, porque muchas veces la oferta de este tipo de clínicas es o trabajando de autónomo o trabajando en mutuas y de autónomo o trabajando incluso, pues eso,
en unas condiciones que al final son paciente de clínica privada que viene a un masaje y que necesitamos fidelizar para que pueda venir la semana siguiente. Y al final eso va en contra de toda la evidencia y de todo lo que estamos abogando por la fisioterapia y lo que estamos luchando por la fisioterapia. Con lo cual yo creo que es un tema bastante candente, que al final ahí sí que tenemos que empezar a meter mano en todo este aspecto del mercado laboral. Vale. ¿Y qué te parece la figura del fisioterapeuta empresario? Pues ahora mismo hay muchas clínicas privadas, muchas figuras de fisioterapeuta que se considera pues empresario. ¿Qué te parece esto? ¿Tú animas a la gente a montar su propia empresa o cómo lo ves? Yo creo que también es un tema complicado. Yo creo que si de verdad nos interesa y de verdad queremos meternos en el mundo de crear una empresa como tal de fisioterapia, que con respecto al cambio de este mercado laboral puede venirnos fenomenal, de hecho. Adelante, yo animo a la gente, por supuesto, pero tenemos que tener una formación muy, muy buena detrás, porque si no, al final, en lo que llegamos o a lo que llegamos es a vender fisioterapia al por menor, en vender fisioterapia a sesiones a 20 euros o en vender 10 sesiones de fisio por X, haciendo rebajas y tal. Y al final no es eso lo que estamos abogando por nosotros. Estamos vendiendo, en este caso, salud. Y lo que no podemos hacer es devaluar nuestro tratamiento hacia este tipo de ofertas y hacia este tipo de demandas, hacia este tipo de mercado laboral, que cada vez, por desgracia, cuando la gran mayoría de centros que van hacia el mercado laboral al final acaban ahondando en esto. Con lo cual yo creo que hacer un cambio en todo este mercado yo creo que sería muy, muy conveniente para nosotros y yo creo que nos vendría fenomenal para la fisioterapia y para el abordaje de los pacientes, aumentando pues la autoeficacia, todo este tipo de cosas que venimos hablando todo este rato, con evidencia, tal. Vale, y ahora cambiando ya a un tema que puede ser más polémico, que es pues el tema del intrusismo laboral. ¿Qué te parece pues eso, pidan perfiles de fisioterapeutas con osteopatía, con cursos de quiropraxia? ¿Qué te parece pues la figura de ese pseudo fisioterapeuta en España? Pues sí, a ver, es un tema candente. Al final, meternos en pedir formaciones que se alejan de la fisioterapia para los fisioterapeutas, que se alejan de la evidencia y que se alejan de todo esto hacia lo que estamos abogando y por lo que estamos luchando constantemente, pues pierde todo el sentido. Al final es un tema que yo creo que tenemos que luchar contra él, pero desde el propio colegio es que es bastante complicado. ¿Hasta qué punto es intrusismo? ¿Hasta qué punto no? Tenemos osteópatas, tenemos fisioterapeutas osteópatas, tenemos expertos en quiromasaje, tenemos fisios yendo a cursos de esos expertos en quiromasaje, tenemos multitud de tipos de tratamiento, de Reiki, flores de Bach, tal, que al final se meten en el tratamiento del paciente con dolor, sobre todo. En el tratamiento del paciente neurológico, pues tienen todavía más delito. Jugar con las expectativas y las creencias de todos esos familiares. Y al final es algo contra lo que tenemos que luchar a diestro y siniestro. Es algo que no puede tener cabida dentro de la fisioterapia. Y es algo que yo creo que tenemos que partir muy bien la base entre lo que es fisioterapia y lo que no es fisioterapia. Y todo este tipo de técnicas de osteopatía, reiki, tal, pseudociencias al final, que ya el año pasado, la homeopatía, que también ya el año pasado desde el propio gobierno se intentó alejar de la salud, yo creo que tenemos que alejarlas del concepto de fisioterapia que tenemos, porque la fisioterapia sí que es una profesión sanitaria que está regulada. Todo lo que viene por detrás y que llamamos o denominamos pseudociencia se tiene que alejar y no se debe ofertar
al público general, porque si no, al final en lo que acabamos cayendo es en cronificación de pacientes, en generación de falsas expectativas o de falsas creencias, y luego, pues, por supuesto, los problemas económicos que se puedan desenvolver de ello, que los pasamos incluso por alto porque tenemos problemas muchísimo más graves de cronificación de dolores o de te quito la medicación porque no sé qué, cuando no tenemos capacidad para ello. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es un tema bastante interesante y que tenemos que tener bastante controlado. Yo creo que desde el colegio se debería, me consta que se está luchando por ello, pero que se debería luchar incluso un poquito más por intentar separarnos de todo este tipo de pseudociencias. Vale, y te quería preguntar, pues, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de las especialidades? ¿Tú consideras que deberían de existir en el ámbito de la fisioterapia? ¿Se deberían de regular especialidades como tal? ¿O de momento podemos tirar con la figura del fisioterapeuta que se especializa a través de cursos o de másters, pero que también pues trata un poquito de todo? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sin duda deberíamos empezar a especializarnos en el tipo de fisioterapia que vamos a trabajar. Es decir, si yo voy a ver, como es por ejemplo en mi caso, si yo voy a ver pacientes neurológicos, lo que no tiene sentido es que yo en los 4 años de carrera, en un grado que a mí me ha parecido fantástico, haya tenido solo una asignatura de fisioterapia neurológica. No tiene sentido. Entonces, igual que eso, igual que en fisioterapia orientada hacia el suelo pélvico o en fisioterapia traumatológica, o tenemos muchas ramas que están muy especializadas y cada una de ellas tiene su mayor o menor especialización y en la que tenemos que estar formados. Si dejamos directamente que los que vienen detrás, que toda esta promoción de fisioterapeutas salga al mercado laboral sin tener una correcta especialización, lo que ocurre es que nos encontramos con multitud de cursos, multitud de másters, en los que no sabemos dónde meternos, cuál va a ser bueno, cuál no, cuál me va a ir bien, cuál no. Y yo precisamente, abogando por el mundo de la fisio neurológica, tú sales al mercado y lo que hay es Bobat. Bobat y alguna otra terapia del neurodesarrollo que salga por ahí, y hay muy poquito que al final te vaya abogando por la evidencia científica. Está el máster de la Rey Juan Carlos, está el máster en la UNED, creo, no estoy muy seguro, no, en la europea me parece, que al final siguen incluyendo en gran medida todos estos conceptos del neurodesarrollo antiguos. Entonces, tenemos que conseguir desmarcarnos de eso, irnos hacia una fisioterapia neurológica con evidencia, que no tenemos o tenemos muy, muy poco, como tal, dando docencia en los centros universitarios sobre ello. Con lo cual, pues, la generación de cursos o másters que aboguen por este nuevo modelo, que es hacia donde nos está guiando ahora mismo la ciencia, yo creo que es fundamental. Pues sí. Y te quería preguntar, pues, ¿qué le dirías tú a una persona que acaba de terminar ahora la carrera, el grado, y que, bueno, pues que te hubiese gustado a ti que te lo dijesen, o algún consejo que tú puedas decir a una persona que acaba de terminar el grado? Pues lo primero, que sea crítico con todo, que juzgue y que no se crea nada hasta que no lo compruebe científicamente, y sobre todo el no buscar tener unas buenas manos o el no buscar tener unas buenas técnicas, sino tener un buen razonamiento. Al final, el razonamiento clínico es lo que nos va a dar que el tratamiento del paciente sea bueno. Ni buscamos tener buenas manos, ni buscamos generar cambios en el paciente. No. Lo que estamos buscando es cambios funcionales en el paciente. Para ello necesitamos ejercer un buen razonamiento y a partir de ahí un buen tratamiento. Y para ello, por supuesto, una correcta evaluación, que también tenemos que estar muy, 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 muy formados en ello. En la trauma estamos bastante formados, o por lo menos con la base que yo salí de trauma desde La Salle, salí bastante bien formado, pero que en la neuro, por ejemplo,
Anchas Castilla. O sea, hay multitud de artículos, hay multitud de evidencia, pero que no nos la muestran como tal. Con lo cual, yo diría que eso, ser crítico y meter mucho la parte de razonamiento clínico. Vale, pues nos quedamos con tus consejos y nada, para terminar de preguntarte pues cuáles son tus redes sociales, si nos puedes dejar algún contacto para que pues cualquier persona pueda contactar contigo. Vale, pues en Twitter soy Alfred_Lerin y luego en Instagram, bueno, en Instagram no lo dedico a la parte de fisioterapia, en Twitter doy un poco más la chapa con la fisio, pero en Insta pues soy Alfred_Lerin8 y incluso si queréis mandarme un correo, pues podéis mandarme un correo a alfred_lerin@hotmail.com y ahí os contesto en la medida que pueda a lo que sea, ¿vale? Muy bien, pues nada, te dejaremos todos los contactos abajo en la descripción y nada, agradecerte desde el canal, pues eso, tu colaboración, hemos aprendido muchísimo, ha sido súper interesante y nada, estás invitado cuando quieras, Alfredo. Pues nada, muchísimas gracias, espero que, bueno, pues haber servido un poquito por esto, por un poquito divulgar ciencia y divulgar fisioterapia, que al final es lo que buscamos con el canal. Y que nada, pues muchísimas gracias por invitarme y encantado cuando sea de hacer una segunda parte o para lo que haga falta. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfredo. Hasta luego. Nada, a ti. Hasta luego. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, el fisio de YouTube, en Twitter, @arranz_Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico fisio_cristian97@gmail.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.